Hasta la fecha, muchas personas dentro de nuestro país se siguen informando con la televisión, y desde hace muchos años los rumores sobre algunas noticias falsas o manipuladas han logrado salir a la luz. Es así como nos hemos topado con cortinas de humo o con notas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en nuestro día a día. No hace mucho se logró filtrar entre fotografías, videos, audios, documentos y hasta correos electrónicos de la empresa Televisa, contando con un total de 5 terabytes de información. Pudimos llegar a ver un sinfín de contenido inmaterial que dejan ver lo podrida que está la empresa, y más aún el contenido que pueden llegar a generar. Esto hablando del ámbito informativo. Cabe mencionar que en toda esa investigación nos estamos apoyando bastante del portal de noticias Aristegui, ya que fue la nota más imparcial y directa que pudimos hallar. Con los créditos correspondientes, ahora sí ponte cómodo porque vengo a presentarte una historia bastante cuestionable en la que veremos cómo algunos casos y notas fueron manipuladas gracias a Televisa Leaks, una de las mayores fábricas de desinformación en nuestro país. Para empezar, Televisa Leaks, a lo que se puede ver en unos foros, se trata de un equipo el cual comenzó a filtrar contenido desde hace más de 10 años, pues lo primero que se pudo ver fue cuando filtraría datos de la empresa en el año 2010, pero de esto en más la gente solo lo veía como filtración y poco más. No era la gran cosa y lo que más se podía esperar es que fuera un equipo que lograba vulnerar la seguridad de la empresa, pero con la reciente filtración que existió, se pudo ver este grupo que en realidad existía dentro de la empresa, e incluso era controlado por esa misma, teniendo a gente importante trabajando para poder crear y viralizar notas dentro de la red. Fue como Televisa Leaks quedó al descubierto. Con esta información filtrada, hace poco pudimos llegar a ver infinidad de cosas las cuales ya mucha gente sospechaba, pero que al final se lograría dar con esta hasta la actualidad. Se trataba de un buen grupo de personas que manipulaba la información y realizaban campañas a favor de algún político u otra persona en el medio, pero todo esto quedó guardado dentro de los archivos de Televisa. Si no fuera por la gran filtración que esta tuvo, hubiera sido casi que imposible llegar a ver todo esto. El llegar a ver todo esto es incluso aterrador hasta cierto punto, el ver cómo es que la gente se suele organizar para poder difundir noticias falsas y crear escándalo o simplemente apoyar a más de una campaña, deja ver lo frágil que puede ser la manipulación dentro de los medios. Por eso fue que esos 5 terabytes de información repartida en todo tipo de archivos causó furor no hace poco, pues tan solo el mes pasado comenzó a destaparse la coladera, pero no hace mucho fue que tras un largo rato de investigación y analizar archivos lograron dar con lo peor dentro de estos. En estos vienen casos de hace más de 10 años, e incluso algunos se siguen tocando en la actualidad, por lo que dejar pasar esto no era una opción viable. La gente al final lograría darse cuenta de cientos de cosas que la televisora trató de ocultar o manipular. Por eso mismo es que todo esto sobre Televisa Leaks está sonando bastante. Entre todo este mar de información, se lograron rescatar todas esas campañas de odio o de favoritismo que se creaban para poder apoyar a políticos, periodistas, empresarios o incluso jueces. Todos estaban dentro de estas campañas, que si bien podrían ser buenas, también estas podrían llegar a ser malas. Se lograron rescatar guiones completos, los cuales conductores de programas o presentadores de noticias tenían que leer para poder presentarlos en televisión en vivo. Al final del día, mucha gente se dejaba llevar por lo que escucha en un medio sin antes corroborar la información, y en esto no culpamos a nadie, ya que todos somos propensos a caer en esto, pero cuando nuestro único medio de información por bastante tiempo fue Televisa y sus noticias, o si no fue el único, si era el más grande, lo único que podíamos esperar es que estas tuvieran el poder de modelar la información hasta el punto en que todos pudieran creerlo. Uno de los casos que se confirmaron con estos documentos y que causó bastante furor en las redes fue cómo la empresa se encargaba de guionizar campañas de odio en contra de empresarios de nuestro país, siendo estos Salinas Pliego, dueño de la televisora rival, y Carlos Slim. Estos en su tiempo se llevaron notas en las cuales indirectamente fomentaban el odio, provocando que mucha gente les comenzara a agarrar odio. Puede que estos personajes no sean unos angelitos y también no sean santos de nuestra devoción, pero al final del día hablar mal por hablar es algo que no está del todo bien. Y como te lo dije, todas estas notas no eran accidentes o que provenieran por actos que en realidad hicieran estas personas, sino que se encontraron documentos donde estos incluso llegaban a comprar bots, cuentas falsas para poder difundir mucho más la información. Se obligaban a los noticieros a dar este tipo de notas, e incluso en algunos casos se les pagó influencers para que pudieran difundir todo lo que estaban creando. Todas estas noticias falsas comenzaron a inundar no solo la televisión, sino que también se metieron de lleno al internet. ¿Y cómo no hacerlo? Una empresa como Televisa podría darse el lujo de gastar fuertes cantidades de dinero con tal de manipular la información y hacer que esta fuera presentada en los medios de comunicación. Todo este grupo, el cual operaba por debajo del agua y que estaba dirigido por Televisa, vio la oportunidad perfecta para poder atacar a toda persona que no fuera de su agrado o que pudiera manejar al país a su antojo. Prácticamente Televisa
Televisa tenía el mismo o más poder que un presidente, y con esto se logró ver. En este tipo de cosas existen mucho más temas relacionados con la política. El problema es que si hablo mucho sobre esto, pensarán que me inclino más hacia un partido político, cosa que no hago en lo absoluto. Solo queda ver cómo campañas gigantescas lograron salir para apoyar a un político en específico, esto mientras que otros no tenían espacio dentro de la programación o sencillamente eran fuertemente criticados en algunos programas. ¿Recuerdan todo ese caso de la niña atrapada en el temblor del 2017? Frida Sofía fue el caso más impactante en ese año, y no tanto por la emotiva historia que nos estaban vendiendo, sino porque al final, gracias a las autoridades y ciertos grupos de investigación, se logró dar con que todo era un invento por parte de Televisa para mantener al espectador centrado todo ese enfoque hasta nota falsa. Pues cuando se descubrió la verdad, Televisa se hizo de la vista gorda y trató de lavarse las manos con todo este tema. Puede que muchos estén un poco hartos de este tema porque es uno bastante hablado en internet, pero con la filtración reciente se logra una nueva y fresca información. A pesar de que Televisa negó prácticamente el haber inventado este tipo de noticias, en estos documentos se deja ver cómo estaba guionizado de principio a fin, y de no haber sido descubierto este caso se hubiera alargado bastante. Hasta este punto pudieron llegar, que justo cuando fueron descubiertos trataron aún de seguir ocultando la verdad con más mentiras. Este fue sin duda uno de los casos que más impactó al país, y ver que todo estaba planeado para aprovecharse de un desastre que azotó al país deja ver de lo que son capaces Televisa para poder llamar la atención. Con todo esto también nos remontamos aún más atrás, en el año 2012, cuando la campaña electoral estaba en su mayor punto. Se tendría que escoger nuevo presidente para nuestro país y como muchos sabemos, Enrique Peña Nieto fue el ganador de estas elecciones, pues logramos ver también cómo Televisa apostaba su favoritismo hacia este personaje. Gracias al dinero que dejaba la presidencia fue que se decantaron por apoyar a Peña. Se logró ver cómo cantidades de dinero fuerte se brindaron para poder apoyarlo en su campaña. Televisa le daba mucho más visibilidad a esta persona y por otra parte a aquellos otros candidatos se les dejaba a un lado, se les tiraba a tierra. Esto era un secreto a voces, un rumor que muchos dejaban meramente como esto, un simple rumor. Pero con estos documentos logramos confirmar cómo es que en realidad Televisa pagó a marcas para que hicieran comerciales en los cuales apoyaban indirectamente al partido que estaba detrás de Peña. Todos estos documentos cada vez más dejaban mal parado a Televisa, y ver cómo esta fuente de mentiras estaba creciendo cada vez más y lograba su cometido fue que se dieron cuenta de la tarea de seguir creando notas falsas y apoyar a quien mal le conveniera en ese tiempo. Todos estos documentos cada vez más dejaban mal parado a Televisa, y ver cómo esta fuente de mentiras estaba creciendo cada vez más y lograba su cometido fue que se dieron a la tarea de seguir creando notas falsas y apoyar a quien más le conveniera en ese tiempo, y más teniendo en cuenta que ahora si un partido paga fuertes cantidades de dinero a tu empresa de televisión, podrías crear con más libertad notas de esta índole. Se logró confirmar que al final el PRI le pagó fuertes cantidades de dinero a Televisa para poder hacer que su candidato ganara las elecciones. Ya vimos el apoyo y esas noticias falsas, pero también te dije que existieron ataques hacia personas del medio, empresarios, políticos y, cómo no, periodistas y figuras públicas. En el video pasado te mencioné sobre cómo a Carmen Aristegui se le censuró en vivo y se le despidió de manera injustificada, pues en estos documentos también se pudo ver cómo muchos de los ataques hacia figuras de este tipo eran dirigidos hacia esta periodista. Se lograron crear noticias donde lo único que querían hacer era desprestigiar a esta mujer y su trabajo. De igual manera, se logró ver cómo la televisora atacó a jueces para que Arturo Saldívar quedara como el ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en México, creando notas y fomentando el odio hacia los otros candidatos que peleaban por este puesto. Con esto creaban la coartada perfecta para salir impunes ante todo lo malo que les pudiera salir en el futuro. Tenían comprada la presidencia en pocas palabras. De igual manera, gracias a tener este juez como ministro, se saltaría todo este tipo de sanción por parte de la ley, o si no al menos tendría más favoritismo ante otros. Y ante toda esta ola de información que estaba surgiendo, Televisa no dijo nada más que negar todo, asegurando que toda esa información era falsa o sencillamente estaba manipulada, tratando de lavarse las manos ante todo lo que se había destapado. Era evidente que negaría todo, que no lanzaría ningún comunicado sobre el tema, pero como sabemos el que calla otorga, aunque en este caso dejó ver cómo puede llegar a mentir incluso teniendo la verdad en sus ojos, por lo que no es de sorprender que todas estas notas fueron reales. Además cabe mencionar que Televisa jamás trató de tomar acciones legales con todo lo que se le culpó, y medios tradicionales de información provenientes de esta empresa optaron por hablar muy superficialmente sobre el tema, y tratando de moldear la información para no dejar mal a Televisa. Aquellos encargados en difundir todo esto se quedó en los medios independientes o en plataformas como esta, de la mano de más compañeros creadores que se dedicaron a este tipo de contenido, y si lo buscas en redes también este contenido no está tan expuesto. Puede que la misma Televisa se encarga de borrar contenido que toque este tema, y si este video queda borrado sabemos claramente que fue por culpa de esta televisora.
Está más que claro que esto lo único que nos demuestra es que casi que ningún medio de información es confiable. Muchos tienen su favoritismo y algunos ya están más que comprados. El confiar en la información que se nos presenta día a día es bastante difícil, y más porque casos como este lo deja más que claro. Dentro de la televisión nos hemos topado con muchos más casos de este tipo y no sabemos con certeza si la noticia que se nos dio hoy, dentro de unos cuantos años, se descubra que fue mentira y se trató solo de una mentira más de este circo mediático. Por eso es que es importante preguntar quién me está diciendo esto, por qué me lo dice, a quién le conviene esta versión. Si no lo hacemos, podemos volver a caer en las mismas mentiras. Aunque esta vez vengan con filtros de Instagram o en forma de TikTok virales, Televisa tuvo el poder de moldear la opinión de todo un país y lo usó. Lo que hagamos ahora con esta lección depende de nosotros. Por eso mismo es importante tener tu propio punto de vista y no dejar que una nota o comunicado sea el que se encargue de moldear todo tu pensar.